Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a otro videotutorial de la ventana de comandos de Windows. Hoy vamos a ver el comando chkdsk o checkdisk. Este comando se utiliza para verificar problemas en nuestro disco. Antiguamente se usaba muchísimo porque los discos eran mecánicos y cuando teníamos un problema con el disco, un problema con los archivos, o se corrompía algún archivo, o teníamos algún inconveniente, usábamos muchísimo dos comandos. La opción de chequear el disco y la opción de desfragmentar, ¿sí? O lo que hoy se conoce como optimizar el disco. La opción de chequear el disco, que la vamos a ver dentro de lo que es Windows, ahora se los voy a mostrar. Lo que hace es verificar el disco en busca de errores. Acá les puse en rojo: no se aconseja el uso de checkdisk en discos SSD, ya que estos cuentan con su propio sistema de administración. Esto no quiere decir que yo no pueda ejecutar checkdisk en discos SSD o en una memoria o en un pendrive o en lo que sea. Yo lo puedo ejecutar y de hecho si tiene algún error me va a ayudar, y esta herramienta está para eso. Lo que no puedo hacer es, o lo que yo no les recomendaría es abusar o estar haciéndolo continuamente para ver si nuestra máquina está funcionando bien, porque no tiene sentido y de hecho no es aconsejable por la forma que tienen los discos estos electrónicos, o sea, que usan memorias y no son mecánicos, de trabajar y de hacer las cosas. O sea, le quitarían vida útil al disco, ¿sí? Entonces, contrario a hacer un bien, estarían haciendo un daño sin darse cuenta. Entonces, tienen que usar checkdisk cuando realmente lo requieran o cuando ustedes crean realmente que tienen un problema en el disco, para ver si eso les ayuda. Básicamente, los errores de los cuales checkdisk va a verificar o va a intentar recuperar son errores de archivo y directorio. Esto podría incluir archivos dañados, referencias cruzadas, donde un archivo hace referencia incorrectamente a otro, entradas de directorio erróneas, sectores defectuosos, tanto en HDD, esto es discos mecánicos, como en SSD, ¿sí? Discos de estado sólido. Los sectores defectuosos pueden causar problemas de lectura y escritura. Checkdisk intentará marcar estos sectores como defectuosos y evitar que se utilicen en el futuro. Problemas con el sistema de archivos. Si el sistema de archivos está dañado o tiene inconsistencias, checkdisk va a intentar solucionar estos problemas. Esto podría incluir problemas como en las tablas de asignación, archivos corruptas, clústeres no asignados, etc. Índices dañados. Los índices de un sistema de archivos ayudan a acceder rápidamente a los archivos y carpetas. Si estos índices están dañados, checkdisk puede intentar repararlos. Errores de archivo, atributos de seguridad. Los atributos de seguridad de archivos y carpetas pueden corromperse, lo que podría causar problemas para acceder a ciertos elementos. Fíjense lo que dice acá. Es importante tener en cuenta que mientras que checkdisk puede ser útil para corregir problemas en unidades de almacenamiento, no es una herramienta mágica y no garantiza que todos los problemas se resolverán. Además, en unidades SSD modernas, el sistema de gestión interno de SSD maneja la gestión de las celdas defectuosas y otras operaciones de bajo nivel, por lo que en general no es necesario ejecutar checkdisk con tanta frecuencia en SSD, o sea, en discos de estado sólido, en discos modernos, en discos que no son mecánicos. Comprobar una unidad sin reparar los errores, o sea, simplemente correr el comando para ver si se encuentra algún error. Entonces, tendríamos que escribir en nuestra ventana de comandos, en nuestra consola, checkdisk y la letra de la unidad y los dos puntos. Cuando la unidad sea, por ejemplo, la unidad C, que es la unidad donde normalmente reside el sistema, lo más seguro es que para poder hacerlo nos pida reiniciar la computadora. O sea, nos pida que esa herramienta se va a ejecutar, pero que se va a ejecutar cuando la reiniciemos la computadora, porque necesita que el disco esté, digamos, no iniciado, no arrancado como está en ese momento. Entonces, si les pide que
que lo va a hacer, pero que requiere que reinicien la computadora, acá les dice, presiona AS para aceptar y que se reinicie la máquina y que chequee el disco en el reinicio. Después, comprobar y reparar errores en una unidad. Si nosotros quisiéramos no solamente que se compruebe, sino que también intente reparar los errores, tenemos el modificador /F de fix. Esto comprueba errores a un nivel, digamos, bajo, no intensivo, ¿sí? Hay un comando, ahora lo vamos a ver, que comprueba errores a un nivel más intensivo y de hecho marca, ¿sí? Sectores del disco defectuosos y demás, pero también incrementa muchísimo el tiempo de la herramienta, o sea, muchísimo el tiempo que la herramienta demora en hacer ese trabajo. Otra vez, check disk, la letra, 2 puntos y el modificador. Comprobar errores en la unidad de sistema. Bueno, esto es lo que les decía. En el disco C, 2 puntos /F. Esto sería, normalmente el disco C es el disco de Windows, ¿sí? Comprobar errores en una unidad externa o extraíble. En las unidades externas o extraíbles, como puede ser un pendrive, nosotros podemos hacer un check disk simplemente y la letra de la unidad, llámese D, E, F, la letra que sea, yo le puse H, pero podría ser cualquiera, ¿sí? La letra que se asigne en su máquina cuando le enchufan el pendrive, ¿sí? Si ustedes tuvieran un problema con esa unidad, ustedes pueden hacer un check disk simple primero para ver si realmente tiene un problema, y si tuviera un problema podrían hacer un /R. Este /R es el que yo les digo exhaustivo, o sea que se fija realmente qué problemas hay e intenta repararlos, ¿sí? Pero esto, ¿sí?, demora. La opción R implica la opción F, o sea, implica que va a hacer un reconocimiento, va a tratar de arreglar los archivos, digamos, los problemas comunes, pero si eso no alcanzara, hace un intento de recuperación más exhaustivo o más profundo, ¿sí? Así que esto demora, sépanlo que esto demora. No sé si ustedes vieron o si les pasó, es muy común que a veces ustedes enchufen un pendrive y que les diga, parece que el sistema está dañado, Windows va a intentar repararlo, y ustedes le ponen a aceptar y trata de reparar el sistema, y hay veces que lo logra y hay veces que no lo logra. Bueno, eso sería básicamente un check disk, ¿sí? Está chequeando, detecta que hay un problema y lo quiere reparar. Si esa reparación normal no funciona, podrían hacer una de estas con /R y ver si eso lo soluciona. O directamente darle formato nuevo, ¿sí?, a ese pendrive. A veces el darle formato nuevo sí lo soluciona. O cambiarle el formato por otro formato, ¿sí?, a ver si eso lo soluciona. Bien, si ustedes quieren ver el informe, o sea, si ustedes quieren ver qué es lo que está haciendo la herramienta cuando se está reiniciando, ustedes pueden usar el modificador /I. Fíjense que aquí tenemos un chequeo, digamos, de la unidad C, que va a intentar con este /F, con fix, tratar de reparar errores sencillos, ¿sí?, o simples. Y tenemos un /X, y este /X lo que hace es, de algún modo, como desmontar el disco. O sea, esto que yo les digo de que si necesita la herramienta que para que funcione el disco se desmonte, bueno, este /X le otorga los permisos para desmontarlo ese disco y poder hacer el escaneo como corresponde. En este caso, aquí que se pone F y R, podríamos pensar que esto aquí es redundante porque R hace un chequeo digamos, de fix. Así que en realidad ustedes aquí podrían poner, si quieren, /R solamente, ¿sí?, y /X si lo quieren demostrar, y /I si ustedes quieren ver entonces el informe en el mismo tiempo, ¿sí? Siempre yo les aconsejaría probar esto de esta forma, y si ven que no se soluciona, recién ahí pasar a algo como esto o directamente a algo así, ¿sí? Pero esto sería,
digamos, en última instancia, porque va a demorar muchísimo más, sobre todo si los discos son grandes. Acá les explica. Fíjense que /R dice, esta opción le indica a CheckDisk que realice una búsqueda exhaustiva de sectores defectuosos en la unidad, además de las reparaciones que realiza con la opción F. También buscará y marcará los sectores dañados en la unidad. Esto puede llevar más tiempo, ya que implica una búsqueda minuciosa de cada sector. Y acá les explica lo de X. Esta opción indica a CheckDisk que desmonte la unidad antes de comenzar el proceso de verificación y reparación. Esto es necesario porque algunas reparaciones requieren que la unidad no esté en uso para garantizar la integridad del proceso. Si la unidad está en uso, CheckDisk pedirá que se desmonte y se programará para que se realice la verificación en el próximo reinicio del sistema. Esto es lo que yo les contaba con el disco C. Cuando ustedes mandan el disco C a querer hacer una verificación, normalmente les dice que no puede, pero que se va a programar una tarea de verificación para la próxima vez que el sistema se inicie. Para ver el progreso de la herramienta, recuerden, es /I. Acá lo puse. Bueno, acá tengo otra vez. Recuerden que CheckDisk no debe utilizarse en unidades SSD, ya que estas unidades tienen su propio mecanismo de corrección de errores y no se benefician de la ejecución de CheckDisk. En cambio, para unidades SSD se recomienda utilizar la utilidad Trim, que Windows suele habilitar automáticamente. Esto de Trim es una herramienta que viene implícita, que cuando Windows detecta que ustedes tienen discos que no son mecánicos, que son sólidos, la activa por nosotros. Pero si ustedes tuvieran dudas de si esta herramienta está activa o no está activa, ustedes pueden correr un comando en la consola, que acá se los voy a mostrar, es este. Si ustedes corren este comando en la consola, si ustedes escriben esto mismo, ¿sí? Lo voy a dejar unos segundos ahí para que ustedes se lo copien, y lo escriben en la consola de Windows, si esto les arroja 0, ¿sí? Significa que Trim está habilitado y ustedes pueden dormir tranquilos. Y si les arroja 1, significa que Trim está deshabilitado y lo tendrían que habilitar si fuera así. Sería muy raro que teniendo un disco de estado sólido les arrojara 1. Pero si les pasara, entonces lo tienen que cambiar a 0. Para cambiarlo a 0, o sea, para habilitar Trim, ustedes tienen que hacer este comando. ¿Sí? fcutil behavior set disable delete notify 0. ¿Sí? Y de esta forma ustedes estarían activando Trim. Si se fijan, yo en mi máquina, en este momento, lo voy a copiar esto, porque la verdad que yo esto no me lo acuerdo porque no lo uso nunca. Vamos a escribir acá cmd. Y en la ventana de comandos, si yo pego esto, van a ver que tengo NTFS 0 y REFS disable 0. O sea, en los dos lados está 0, por tanto Trim está habilitado. ¿Sí? Y así les tiene que salir a ustedes. Les tiene que salir en 0. ¿Ok? Bien. Si ustedes tienen Trim habilitado, ¿sí? Está habilitado, como les dije, de forma predeterminada. No deberían tener mayor inconveniente. Esta herramienta trabaja sin que ustedes lo sepan sobre los discos de estado sólido, ¿sí? Y mantiene el estado de los discos de estado sólido de forma correcta. No obstante esto, si les pasara, como les dije, con un pendrive, o les pasara con una memoria, o les pasara con el disco que están teniendo problemas y que ustedes consideran que tienen algún problema, ustedes pueden usar CheckDisk. No es que no lo puedan usar, sí lo pueden usar, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo. Cuando realmente consideren que lo necesiten usar. Si no, no hagan nada. Bien. Si ustedes quieren verificar el estado del SSD, porque les puede pasar que ustedes tienen dudas o quieren ver información del disco, quieren ver si el disco está bien, si está mal, qué tamaño tiene, qué modelo es, demás. Ustedes tienen este comando que pueden correr desde la consola. También se los dejo acá unos segundos para que lo puedan copiar y ejecutarlo en sus máquinas, que les permite ver información del disco. Yo lo voy a copiar, ¿sí? Vamos a copiarlo porque tampoco me lo sé, no tengo ni idea. Ya les digo, esto no es algo que uno usa todos los días y por tanto les estaría mintiendo si les digo que esto me lo sé de memoria. Y da la información, ¿sí? Esto es un Kingston, acá está el modelo, la interfaz, ¿sí? Dice que es un medio fijo, ¿sí?
Me dice el modelo de otra vez y me dice que el status, o sea que el disco está ok, que el disco está bien. ¿Ok? Y hay una opción más acá que les da un poquito más de información, o que les podría llegar a dar un poquito más de información, pero fíjense que yo le puse esto Total Bytes Written, que esto da información de cuántos sectores o bytes están escritos, pero esto que puse en rojo, lo puse en rojo a propósito porque dependiendo del disco y el fabricante se los va a mostrar o les va a dar un error y no se los va a mostrar. En mi caso, con este disco no me lo permite ver. O sea, no me permite. Si yo copio esto así como está y lo ejecuto, van a ver que no funciona. ¿Sí? Yo vengo aquí y lo pego. Me va a decir que nodo desktop, ¿sí? Error, consulta no válida. Pero si yo lo vuelvo a pegar y le saco esta última parte de Total Byte Written, que este es un parámetro, como les digo, que normalmente muchos fabricantes no lo muestran, o por lo menos no con este comando, entonces funciona, ¿sí? Funciona, pero como vemos exactamente lo mismo, no vemos mucha diferencia con digamos, la parte que está arriba. La única diferencia que tengo acá es que me está mostrando la medida del disco, ¿sí? El size del disco lo está mostrando aquí. Si vemos lo que yo apunté, el comando mostrará información adicional como el tamaño del disco, size, el tamaño de los sectores, byte per sector, y la cantidad total de bytes escritos en el disco, total byte written. Esto que está en rojo es lo que no siempre muestran. Acá les dice, la cantidad total de bytes escritos puede proporcionar una indicación aproximada del desgaste del disco, aunque ten en cuenta que algunos fabricantes pueden no proporcionar esta información o pueden no estar disponible para todos los discos. Recuerda que los comandos WMIC pueden proporcionar información general sobre los discos de tu sistema, pero para obtener detalles más específicos y avanzados sobre el estado de la vida útil y salud del disco SSD, es recomendable utilizar herramientas de monitoreo y diagnóstico desarrolladas por el fabricante del SSD o software de terceros especializado en monitoreo de disco. Algunas opciones populares incluyen Crystal Disk Info y SSD Live. Estas aplicaciones ofrecen información más detallada y precisa sobre el estado de tus discos SSD. Bien, y para terminar, mostrarles que si ustedes van a su equipo y sobre un disco, ¿sí? Disco C, D o el que fuera, ustedes hacen botón derecho y ponen propiedades y vienen a hardware o herramientas, ¿sí? Aquí, en herramientas, esta opción que tienen acá, que dice, esta opción comprobará si hay errores en el sistema de archivos en la unidad. Esto es un check disk. ¿Sí? Esto que está acá es un check disk. O sea, si ustedes hacen un clic arriba de esto, lo que están haciendo es como si fueran un check disk desde la consola. Exactamente igual. Así que sepan que esta herramienta es exactamente la misma. Bien, y ahora sí, doy por terminado este video. Espero que les haya sido de utilidad. Dudas o preguntas bajo el video. Si aún no se suscribieron, por favor suscríbanse. Compartan estos videos con quienes crean ustedes o consideren que les puedan interesar. Me imagino que cualquier persona que use una computadora con Windows. Y los veo en la próxima clase. Chao, chao.